sanguíneo, segunda parte. Los leucocitos o glóbulos blancos, como se comentó previamente, se subclasifican en dos grupos por la presencia o ausencia de unos denominados gránulos específicos que son prominentes en el citoplasma cuando se hacen las tinciones de los frotis de sangre periféricas. Cuando observamos la presencia de gránulos específicos, estos clasifican a esos glóbulos blancos como granulocitos, y cuando los glóbulos carecen de gránulos específicos se clasifican como agranulocitos. De esta forma, los granulocitos son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, mientras que los agranulocitos son los linfocitos y monocitos. En total, granulocitos y agranulocitos, junto con las plaquetas a nivel de la columna tromboleucocitaria o capa tromboleucocítica, cuando se realiza la centrifugación de la sangre periférica, en conjunto constituyen solamente el 1% de la sangre total. Tanto granulocitos como granulocitos poseen una serie de gránulos que llamamos azurófilos o inespecíficos en la tinción correspondientes a lisosomas, de manera que no caer en la premisa que si presentan gránulos son granulocitos, que si no los presentan son agranulocitos, dado que todos poseen gránulos azurófilos primarios o inespecíficos que corresponden a lisosomas. La real clasificación de estos corresponde a la presencia o ausencia de gránulos específicos. Los neutrófilos entonces son los agranulocitos más abundantes y en sí los leucocitos más abundantes. Su nombre proviene de la ausencia de una tinción uniforme a nivel de los frotis de sangre periférica. Es decir, que no van a captar ávidamente ni el colorante ácido ni el colorante básico de la mezcla que se haga en el Giemsa, en el Wright o en el Romanovsky, que son las más utilizadas. Lo denominan polimorfo nuclear neutrófilo, dado que presenta múltiples lobulaciones en su núcleo. Estas lobulaciones pueden ser entre 2, 4 y a veces hasta 5. Esas lobulaciones se unen a través de puentes de cromatina a nivel del núcleo. En las mujeres, este núcleo tiene una forma particular y una distribución característica, y es que encontramos el denominado corpúsculo de Barr. El corpúsculo de Barr corresponde al cromosoma X que está inactivo y condensado, y este se puede ver en los núcleos con la forma de un apéndice o palillo de tambor a nivel de uno de esos lóbulos nucleares. Como podemos observar en estas tres imágenes correspondientes a frotis de sangre periférica, tenemos una serie de polimorfonucleares neutrófilos, tres de diferente tamaño, con diferente morfología a nivel de este núcleo. Entonces, podemos ver que este de acá tiene entonces un núcleo que más bien parece en forma de S. A este lo llamamos núcleo encallado, por eso este neutrófilo lo llaman también encallado, y es un neutrófilo que está recién salido de la médula ósea. Podemos ver que el neutrófilo encallado puede tener más o menos 3 lobulaciones. Vemos también ese citoplasma que tiene entonces las granulaciones correspondientes a los gránulos secundarios y terciarios del neutrófilo. En el que está a nivel central, vemos que hay un mayor tamaño con respecto a los eritrocitos que se encuentran por ahí cercanos. Vemos los gránulos un poco más marcados y la presencia de las múltiples lobulaciones. Entonces hay una serie de indentaciones en el núcleo que le dan la especie de prominencias al núcleo,
Entonces corresponderían esto a uno, 2, 3 y 4 lobulaciones. En el lado derecho entonces tenemos un neutrófilo un poco más grande, con mucha mayor maduración. Le vemos entonces las granulaciones y las lobulaciones. Ahí se ven mucho más marcados los puentes de cromatina entre uno y otro lóbulo. Y lo que es aquí muy llamativo es la presencia aquí en esta flecha del corpúsculo de Barr, que es característico y distintivo de los núcleos de los neutrófilos de una mujer. Es el cromosoma X entonces condensado e inactivo. El neutrófilo entonces tiene en su superficie citoplasmática tres tipos de gránulos. Unos de ellos los denominamos entonces los gránulos azurófilos primarios o inespecíficos, que corresponden entonces a eh, lisosomas. En estos lisosomas de nuestro neutrófilo lo que encontraremos entonces son sustancias como enzimas hidrolíticas y con diferentes sustancias como la mieloperoxidasa, que es una peroxidasa como su nombre lo indica. El prefijo mielo hace referencia al origen de los granulocitos y de los monocitos, y en sí que todas estas células tienen ese tipo de gránulos por esa descendencia común que tienen la médula ósea de la línea mieloide, por eso se llama la mieloperoxidasa. Y esta mieloperoxidasa es una enzima que tiene que ver con la formación de algo que llamamos el hipoclorito y las cloraminas, y estas sustancias son bactericidas y altamente reactivas con la membrana de las bacterias que estos fagocitarán. También encontramos las hidrolasas ácidas, las defensinas, que son algo así como una especie de anticuerpos, y los péptidos antimicrobianos llamados las catelicidinas. En sí, que entonces estos gránulos azurófilos tendrán un contenido muy particular con respecto a la función neutrófila. Los gránulos específicos o secundarios son los más pequeños de los gránulos que presenta un neutrófilo. Estos contienen entonces sustancias que están asociadas principalmente con la destrucción de componentes de la matriz extracelular, como la colagenasa tipo 4, la gelatinasa, la fosfolipasa, algunos activadores del complemento que entonces tendrán que ver con la opsonización de bacterias que serán luego fagocitadas por estos o los macrófagos, y los antimicrobianos como la lisozima y la lactoferrina. Finalmente, los gránulos terciarios entonces eh, son importantes desde su contenido, como las fosfatasas y las metaloproteinasas de matriz extracelular. Estas moléculas ayudarán también a la movilización del neutrófilo a través de la matriz extracelular. Aquí entonces podemos ver una micrografía electrónica y una óptica en un frotis de sangre periférica de un neutrófilo. Entonces vemos aquí un núcleo que tiene heterocromatina y eucromatina, algún par de nucleolos. Vemos cómo hay puentes de cromatina entre 1, 2, 3 y 4 lobulaciones en este caso. Vemos también una serie de evaginaciones correspondientes a pseudópodos que van a servir en la movilización y también en la fagocitosis propias del neutrófilo. Y vemos también entonces cómo hay una serie de gránulos aquí en esta zona donde el núcleo está haciendo concavidad y también hacia la periferia, de distintas densidades. Entonces hay unos que son menos densos y otros más densos. Los que son más densos corresponden a gránulos azurófilos, es decir, a lisosomas, y los demás, los menos densos, corresponderían a los gránulos secundarios y terciarios de este neutrófilo. Ya en el frotis, pues vemos las lobulaciones, vemos también el citoplasma neutro, que no capta mucho ni los colorantes ácidos ni básicos, y también vemos los gránulos por ahí en el citoplasma. Entonces, algo que es importante tener en cuenta es que los neutrófilos son móviles, es decir, van a ser llevados desde la sangre
a través del endotelio vascular a diferentes compartimientos del cuerpo con el fin último de ser parte de la primera línea celular que llega a un sitio de lesión específico. Ellos migran allá basándose en señales químicas dadas por otras células presentes en el tejido conectivo denominadas las quimiosinas o quemoquinas. Ellos tendrán en su membrana entonces receptores para estas moléculas que los ayudarán entonces en la quimiotaxis, con lo cual podrán migrar a través del endotelio hacia los sitios específicos de lesión tisular. Por lo tanto, cuando el neutrófilo tendrá que hacer su migración a través del endotelio y poder llegar hacia el tejido conectivo de donde son llamados por quimiotaxis, debe hacer una serie de pasos ordenados y consecutivos para poder realizar esa migración. Esos pasos se llaman la fase inicial y tenemos la segunda fase o fase secundaria y finalmente la que llamamos diapédesis. En la fase inicial, que tiene que ver con el reconocimiento del neutrófilo por el endotelio, son importantes las moléculas de adhesión celular, entre ellas unas que son específicas de las células endoteliales, como lo son las selectinas E y P, que éstas interactuarán con receptores en los neutrófilos que se llaman los Cialis-Lewis X. Esos son unos carbohidratos específicos de la membrana neutrófila que ayudarán a la adhesión celular. De esta manera, y fortaleciendo también las uniones a través de integrinas, los neutrófilos quedan adheridos al endotelio, disminuyéndoles bruscamente la velocidad con la que venían en el torrente sanguíneo y presentarán una fase de rodamiento a través de ese endotelio hasta quedar firmemente adheridos. Esa adhesión firme que se da en la segunda fase se le debe a la unión que tenemos por estas integrinas del neutrófilo que se llaman las BLA5 o son la familia llamada BLA5, y esa familia BLA5 lo que va a hacer es adherir muy fuertemente al neutrófilo a otras moléculas del endotelio, pero que son de la familia de las inmunoglobulinas, la superfamilia de inmunoglobulinas, que como ustedes recordarán es otro tipo de molécula de adhesión celular, en específico la molécula de adhesión intercelular y la molécula de adhesión celular vascular, ICAM y BICAM respectivamente. Estas moléculas se expresan por culpa de las quimiosinas que ya mencionamos que hacen parte del proceso de atracción de los neutrófilos desde la sangre hacia el tejido conectivo. Entonces esta interacción va a garantizar que quede adherida de una manera estable y fuerte esta célula neutrófila y se inicie el proceso llamado diapédesis. Entonces en la diapédesis lo que va a suceder es que el neutrófilo sale de la sangre e ingresa al tejido conectivo laxo que está debajo de la lámina basal del endotelio. Y tenemos entonces unas vías o unas formas de que el neutrófilo llegue a esa zona. La primera se llama la vía transcelular. Esta vía transcelular es de reciente descripción en la literatura y en la experimentación y consiste en que se forma un poro en la célula endotelial con membrana, un remodelamiento del esqueleto y un desplazamiento de los organelos para que el neutrófilo pueda usar como vía de paso la célula endotelial hasta dejarse depositado en la lámina basal endotelial y luego en el tejido conectivo laxo subyacente. Mientras que la vía paracelular, que era la que clásicamente se había descrito, entonces se tiene en cuenta que se forma a través de la zona de adhesión celular entre dos células endoteliales una vía de paso para el neutrófilo. El neutrófilo extiende un pseudópodo por esas uniones intercelulares que son abiertas previamente por la histamina y la heparina, que degradan esas uniones, digamos, de manera transitoria,
y proteasas que también están a nivel de los gránulos que mencionamos ahorita de los neutrófilos, principalmente los gránulos secundarios y terciarios van a degradar la membrana basal y por lo tanto el neutrófilo puede entrar al tejido conectivo. La migración adicional, es decir, la que se presenta dentro del tejido conectivo propiamente dicho, es la dada por las quimiosinas, que son secretadas por otras células que están previamente en el tejido conectivo, para que el neutrófilo finalmente llegue a la zona donde deberá fagocitar a las bacterias. Entonces tenemos acá una esquema de cómo se da este proceso. Entonces, por quimiotaxis es adherido el neutrófilo al endotelio a través de las selectinas y las integrinas y la superfamilia inmunoglobulinas del endotelio vascular y de la membrana del neutrófilo. Todas estas moléculas aumentan su expresión por culpa de esas quimiosinas. Luego de tener el rodamiento, se da la adhesión estable, que dijimos que era culpa más de la superfamilia inmunoglobulinas, de la ICAM y de la BICAM. Después se da el proceso ya sea de migración transcelular o paracelular. Entonces transcelular sería utilizando a la célula endotelial para hacer el poro, mientras que para la vía paracelular hay que romper las uniones intercelulares y para eso está el mastocito que puede liberar heparina y histamina que romperían esas uniones y finalmente el neutrófilo mismo rompe la lámina basal endotelial para poder salirse hacia el tejido conectivo laxo. Una vez ocurre esa diapédesis, entonces viene la fase migratoria secundaria que requiere también de quemoquinas o quimiosinas que van a hacer que pues, el neutrófilo llegue específicamente al lugar donde está la infección bacteriana activa. Una vez que él llega a esta zona de lesión tisular, entonces debe hacer un reconocimiento y una fagocitosis principalmente de bacterias y a través de una serie de receptores de membrana que tiene nuestro neutrófilo, él reconoce a esos organismos extraños o a otros agentes infecciosos y le realiza un proceso de endocitosis por fagocitosis. Estos receptores pertenecen a unas múltiples familias. Hay unos que se llaman los receptores FC, es decir, receptores de fracción cristalizable. Estos tienen que ver con anticuerpos que se unen a las bacterias y a través de esa opsonización, que entenderán muy bien en la inmunología, entonces se reconoce la bacteria que está opsonizada por anticuerpos y se activa la fagocitosis. Otros se llaman los receptores del complemento. Estos particularmente entonces captan lo que llamamos complejos inmunitarios opsonizados por C3. C3 es una de las proteínas del complemento. Principalmente se llama C3b. Ese C3b se une a la bacteria y desencadena entonces la unión al receptor de complemento para que se active la fagocitosis. Otros se llaman los receptores scavengers o basureros, que son un grupo de glucoproteínas de membrana que también se asocian al receptor de lipoproteínas LDL. Estos también dejan que se unan bacterias de diferentes tipos y por esta vía también entonces pueden activar de una manera intensa la fagocitosis neutrófila. Otros se llaman los receptores de tipo Toll o Toll-like receptor, TLR. Esos están asociados a algo que en inmunología se llaman los patrones moleculares asociados con patógeno o llamados también PAM. Estos PAM pues son regiones de los microorganismos específicamente reconocidas por estos Toll-like receptor y ellos actúan entonces activando también esa cascada de señales que lleven a la fagocitosis. Entonces también reconocemos a esas regiones como las zonas de reconocimiento de patrones moleculares asociados a patógenos, los llamados PAMP.
Entonces aquí podemos ver en esta gráfica una fagocitosis neutrófila. Ya describimos que hay varios tipos de receptores que pueden activar entonces de una u otra forma la fagocitosis. Después de activar receptor, entonces se producirá la emisión de unos pseudópodos que englobarán a la bacteria. Posteriormente, esos pseudópodos entran en contacto entre sí y se fusionan dejando la bacteria incluida en una gran vesícula de endocitosis que se llama el fagosoma. Ese fagosoma entonces empieza a liberar contenidos y se fusiona posteriormente con lisosomas que están por ahí, con gránulos azurófilos, para posteriormente originar lo que llamamos el fagolisosoma. El fagolisosoma secundario a esa fusión eh, se degranula, es decir, que emite todas estas sustancias en su interior hacia la bacteria, y dicho contenido enzimático entonces va a ocasionar que la bacteria sea lisada, que sea degradada por uno de los mecanismos que ya a continuación veremos. Y hay que tener en cuenta pues que la membrana del fagolisosoma evita que otros componentes de la célula pues se degraden. Es una destrucción que solo se da dentro de esa vesícula, más no fuera de ella. Ese material que es digerido experimenta entonces una exocitosis hacia el espacio que está fuera de la célula, o se almacena en forma de cuerpos residuales dentro del neutrófilo. Sea cual sea la forma en que lleguemos a este evento, lo típico del neutrófilo después de hacer este evento de fagocitosis y también de destrucción de las bacterias es la muerte del neutrófilo. El neutrófilo suele hacer un proceso apoptótico después de haber realizado la fagocitosis bacteriana, y entonces cuando hay grandes acúmulos de bacterias y pus, el pus serían neutrófilos muertos con bacterias asociadas, es decir, cuando vemos una muestra de pus al microscopio serán neutrófilos muertos después de haber hecho fagocitosis. Entonces, tener en cuenta esto presente a la hora de entender qué es el pus a nivel patológico. Entonces, digamos que es importante en la fagocitosis esa formación de ese fagolisosoma que contiene a la bacteria digerida por fagocitosis, y que dentro de ese fagolisosoma se activarán unas vías que destruirán a la bacteria. Una es el mecanismo de oxidasa del fagocito, llamado FOX, y otro es el sistema de la mieloperoxidasa, que como comentamos es una molécula encontrada dentro de los gránulos azurófilos. De manera que uno puede coger a la bacteria fagocitada y destruirla por un mecanismo que no depende de oxígeno y otro que sí lo hace. Entonces a los que no usamos fuentes de oxígeno, es decir, no usamos el sistema de FOXO mieloperoxidasa, las destruimos usando las bactericidas que dijimos que tenían los gránulos secundarios, y péptidos antimicrobianos que tienen ese mismo efecto y que también están presentes dentro de sus gránulos secundarios y terciarios. Aquí tenemos entonces cómo son los mecanismos que conducen a la destrucción de una bacteria mediante el sistema de estrés oxidativo, es decir, producción de radicales libres de oxígeno dentro del fagolisosoma que van a llevar a la destrucción de las membranas de la bacteria. Entonces el oxígeno será indispensable para que esto ocurra, y a través de la mieloperoxidasa entonces producimos o llevamos a la formación, a la producción de especies reactivas de oxígeno, como el oxígeno singulete, el anión superóxido, el ácido hipocloroso o el hipoclorito. Todas estas moléculas lo que van a hacer es destruir la membrana de, de la bacteria, al ser unos de ellos detergentes, como el hipoclorito. Entonces
va a destruir esas membranas y después se degrada para que no dañe la membrana del fagolisosoma. Entonces es un proceso, digamos que estacionario. Esas serían las vías llamadas FOX y la vía de mieloperoxidasa. Entonces, ya habíamos comentado que una vez que se dé la digestión de la bacteria intracelularmente hablando, los restos de ese material se almacenan en cuerpos densos residuales o sufren exocitosis. Y en ese proceso la mayoría de neutrófilos morirá y serán entonces parte de lo que llamamos pus o son fagocitados en su defecto por los macrófagos. No solo es importante el neutrófilo en procesos inflamatorios como este bacteriano, sino que tendremos también procesos de inflamación y curación de heridas asociados a neutrófilos junto con otras células de la inmunidad como los linfocitos, los monocitos, los basófilos, los eosinófilos y células del tejido conectivo como los macrófagos y los mastocitos. De manera que no dejar exclusivamente lo que explicamos a que solo el neutrófilo hace parte de los procesos de inflamación, sino que otras células también harán parte de ellos. Ahora, los eosinófilos entonces serán otros granulocitos, son más o menos del mismo tamaño de los neutrófilos y a diferencia de los neutrófilos no son polimorfonucleares, sino que por el contrario tienen un número constante de lóbulos en su núcleo que es 2, es decir, que son núcleos bilobulados. Estos se encargan de activar una respuesta específica en alergias, inflamación crónica y cuando hay presencia de parásitos a nivel de la sangre o los tejidos conectivos. El nombre de eosinófilo se le debe a los gránulos que poseen el citoplasma, que son capaces de captar colorantes ácidos como la eosina, entre otros. A nivel citoplasmático entonces encontraremos dos tipos de gránulos, es decir, los específicos que le dan el nombre de granulocitos y los azurófilos que ya hemos comentado previamente. Estos eosinófilos son activados por la presencia de inmunoglobulinas, es decir, de anticuerpos, principalmente del tipo inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Aquí los vemos entonces en estas tres láminas de una microscopía óptica de un frotis de sangre periférica. Entonces, como podemos ver en ellos, hay una presencia de diferentes estadios como de maduración de estos eosinófilos. En los tres que prima la presencia de esos gránulos que hacen como birrefringencia, ven que brillan en unas partes y en otras se ven opacas y eso es hecho por los colorantes ácidos ahí en el citoplasma. Vemos también entonces cómo poco a poco va apareciendo la doble lobulación en el núcleo. Aquí hay uno y dos lóbulos unidos por un puente de cromatina. Aquí en este central ya se ve mucho más marcado entonces el, el- el núcleo bilobulado con el puente de cromatina central. También adicionalmente vemos cómo el tamaño se va modificando, pero prevalece en ese cambio de tamaño la presencia de la bilobulación, como en este que ya está muchísimo más maduro. Entonces, no olvidar que el eosinófilo es el segundo granulocito en volumen. Primero está el neutrófilo, luego sigue el eosinófilo y finalmente el basófilo. Dentro de esos gránulos que comentamos, dijimos que había unos secundarios y los azurófilos. Los azurófilos, entonces, son lisosomas, contienen más o menos el mismo contenido que tienen los neutrófilos en ellos, y tenemos unos que llamamos los gránulos secundarios o específicos. Estos gránulos secundarios, entonces, se caracterizan por ser fácilmente observables en el microscopio electrónico, tienen un halo eh, de lucidez con una densidad central, esos son gránulos secundarios,
Estos gránulos secundarios entonces contienen esa parte central que se llama el cuerpo cristaloide, y su contenido propiamente es de cuatro tipos de moléculas. Una que se llama la proteína básica mayor, es la culpable del nombre del eosinófilo, le da la acidofilia al citoplasma. Luego tenemos la proteína catiónica de eosinófilos, la peroxidasa de eosinófilos, la EPO, y la llamada neurotoxina derivada de los eosinófilos. Adicionalmente tienen sustancias como la histaminasa, la sulfatasa, la colagenasa, las catepsinas, que también son péptidos antimicrobianos. La BMP entonces se asocia con la EPO y con la proteína catiónica de los eosinófilos al darle efecto de citotoxicidad a los protozoarios, es decir, a los parásitos, y a un tipo muy específico de parásito que se llaman los helmintos. Mientras que la neurotoxina derivada de los eosinófilos le causa disfunción al sistema nervioso de los diferentes tipos de parásitos. Entonces, vemos cómo estos son muy específicos de reacciones de infestación parasitaria. Sin embargo, ellos también tienen un comportamiento importante a nivel de la producción de reacción alérgica e inflamación crónica a través de también sus moléculas que poseen en los gránulos secundarios. Entonces aquí podemos ver la microscopía óptica y electrónica de este eosinófilo. Entonces a nivel óptico vemos la doble lobulación, el puente de cromatina y los gránulos birrefringentes acidófilos. Al ver en esta microscopía electrónica vemos la doble lobulación. Vemos entonces los cuerpos cristaloides que son típicos de los gránulos secundarios y unos que ya son más oscuros correspondientes a los gránulos azurófilos o lisosomas. También vemos como hay evaginaciones de tipo pseudopo, y es que estos también son móviles, también se pueden eh, movilizar a lo largo de la matriz extracelular del tejido conectivo para llegar al lugar específico donde van a hacer su actuación. Finalmente, de los granulocitos tenemos a los basófilos. Ellos son los granulocitos menos abundantes en sí, que son los menos abundantes de los glóbulos blancos. Su nombre se les debe entonces a los gránulos que captan los colorantes básicos. Y en total del 100% de leucocitos, ellos solo harán el 0,5 hasta el 1% aproximadamente del total de glóbulos blancos. También son polimorfonucleares, es decir, que también tienen múltiples lobulaciones en el núcleo, pero al quedar cubiertos por los gránulos en los frotis de sangre periférica, estas lobulaciones son difíciles de identificar. Se caracterizan también por tener en su superficie abundantes receptores de fracción constante. Estos los vimos ahorita en el neutrófilo, y esos receptores son usualmente activados por la inmunoglobulina E y por algo que se llama el CD40 ligando. Ese CD40 ligando actúa con un receptor que se llama CD40 precisamente en los linfocitos B, aumentando la síntesis de IgE. Es decir, que hacen como una coestimulación de los linfocitos B, y en ese sentido pues se encargan mucho también de las reacciones mediadas por IgE, que principalmente son reacciones de tipo inflamación crónica y alergia. Aquí vemos entonces estos tres basófilos en un frotis de sangre periférica. Como podemos observar, la basofilia es muy evidente. Entonces tanto el citoplasma como los gránulos captan de manera ávida los colorantes básicos. También presentamos diferentes estadios de maduración y desarrollo, pero lo evidente acá son esos gránulos muy marcados, y allá en la lejanía se alcanza a ver algo el núcleo, aunque las lobulaciones no sean tan marcadas. Parecieran en unos verse dos lóbulos, pero pueden ser más
lóbulos en estos basófilos. Entonces son, digamos, de fácil identificación en el frotis, pero de difícil localización debido a su escasez, a lo que vemos que solo sean el 0,5 a 1% pues de todos los leucocitos y ser los agranulocitos más escasos. ¿Qué encontramos en esos gránulos específicos de los basófilos? Pues tenemos en primera medida gránulos azurófilos, es decir, lisosoma, ya sabemos su contenido previamente, y los gránulos específicos, que ya son secundarios propios de este, contendrán toda serie de sustancias que se asocian con procesos de inflamación crónica, como por ejemplo la heparina, la histamina, el heparansulfato, los leucotrienos, algún tipo de interleucinas, todos ellos que tienen que ver con la síntesis de inmunoglobulina E por parte de los linfocitos B. Ya comentamos que esto tiene que ver con el CD40 ligando que poseen los basófilos, que se une al CD40, que es el receptor en los glóbulos de tipo linfocito B, por lo que entendemos que esta función de esos gránulos está asociada de manera directa con la hipersensibilidad y la anafilaxia, que son respuestas de intensa producción de inmunoglobulina E. Son reacciones crónicas inflamatorias pero agresivas. Por lo tanto, este se degranulará en procesos de hipersensibilidad y anafilaxia. Adicionalmente, tenemos como base, si ustedes recordarán la sesión de tejido conectivo en las células migrantes y residentes, comentábamos que había una célula residente que es la célula cebada o mastocito, que está íntimamente emparentada por hematopoiesis con el basófilo, provienen de la misma célula madre que se llama la célula progenitora de basófilos mastocitos, y esta entonces, dependiendo del factor transcripcional que la motive o el enhancer que haga que se produzca la transcripción de genes, eh, provendrá entonces de ella un basófilo o un mastocito. Entonces, dependiendo de eso, los gránulos cambiarán un poquito en su contenido, pero básicamente tendrán el mismo tipo de sustancias. Aquí tenemos entonces a nuestro basófilo. Tenemos un núcleo en este caso de 3 lóbulos. Miren que eso en la microscopía óptica no es de fácil observación, más sí en la electrónica. Vemos como hay gránulos de tipo azurófilo y los gránulos secundarios que contienen ese cuerpo que llamábamos cristaloide hace un momento. También podemos ver que hay pseudópodos para la movilización a lo largo también del tejido conectivo. Ahora tenemos los agranulocitos. Los agranulocitos entonces se denominan así, ya lo comentamos, por la ausencia de gránulos específicos, más tendrán la presencia de gránulos azurófilos o inespecíficos. De los dos tipos de agranulocitos, los linfocitos son los más abundantes. Del total de sangre, aproximadamente son entre un 20 y 40% de todos los leucocitos, y los encontramos circulantes en dos líquidos. Uno es la sangre y otro es la linfa. La linfa es un líquido que circula a través de unos vasos denominados los vasos linfáticos, que se abordan bien en el capítulo de tejido linfoide. Estas células se consideran totalmente diferenciadas cuando han sido sometidas a presentación de antígenos, pero por lo general son células que son inmaduras y van presentando procesos de maduración constante, volviéndose lo que llamamos células inmunocompetentes recirculantes, es decir, que de la sangre van a pasar a la linfa, van a ingresar a los tejidos linfoides para irseles presentando antígenos y lograr con eso la maduración definitiva. Ellos entonces en los tejidos linfoides pueden ser clasificados por tamaño, más que pensar que esa sea la forma de clasificarlos.
Es la forma en cómo podemos identificarlos en los tejidos linfoides o en los frotis. Por tamaño se clasifican en pequeños, en medianos y en grandes. Y eso tiene que ver con el diámetro que ellos tienen, que puede ir desde unas poquitas micras, como casi el tamaño de un glóbulo rojo, por ahí 6, 7, 8, y hasta 30 micrómetros. En ese sentido, pues tendremos que los más grandes, pues podrían ser linfocitos activados con receptores, principalmente linfocitos natural killer. Eh, pero eso no es como tan camisa de fuerza, porque la real clasificación de los leucocitos tiene que ver es con la expresión de unas moléculas de superficie llamadas los clústeres de diferenciación. Entonces, pensar que cuando vemos glóbulos de tipo linfocito grande o pequeño o mediano, pues no podemos como tanto decir qué tipos son funcionalmente, más allá de solo decir su tamaño. Usualmente los que están en torrentes sanguíneos son linfocitos pequeños y medianos, y ahí cuentan más o menos el 90% de linfocitos pequeños. Ahora, estos en general pues tienen una coloración intensa con una escotadura en el núcleo, y el citoplasma es un fino reborde, claro que eso depende mucho del tamaño, que se encuentra alrededor del núcleo, y eso es un color más o menos de azul pálido. Por lo tanto, en los linfocitos medianos y en los grandes, pues el núcleo será más prominente y el citoplasma tanto así lo será, como vemos en este caso de estos frotis de sangre periférica, donde nos están mostrando pues tres tipos de linfocitos en cuanto a tamaño. Entonces, en cuanto a tamaño se refiere, pues tendremos que el primero será un linfocito de tipo pequeño. Vemos aquí que entonces tiene un núcleo con una pequeña escotadura y el citoplasma es un delgado halo de color azul pálido. Vemos aquí un linfocito mediano, ya en este el tamaño es mucho mayor que el del glóbulo rojo. Miren que este pequeño es casi del mismo tamaño del glóbulo rojo, este es mucho más grande que el glóbulo rojo, el núcleo es mucho más grande, poco escotado, y tenemos un citoplasma mucho más grueso que en el linfocito pequeño. Y finalmente tenemos acá este linfocito de tamaño grande, entonces este es un núcleo también marcado, no se le ve la escotadura, y el citoplasma sigue siendo mucho más grande que los dos anteriores. Vemos también por ahí algunas plaqueticas al lado de esos linfocitos. Ahora, estos linfocitos, realmente su caracterización y su tipificación se da por algo que se llaman la caracterización se da por las moléculas llamadas CD, y por el origen de esos linfocitos, más allá que el tamaño o la morfología, porque como podemos observar en la morfología, pues son morfologías muy variables, pero la tipificación se debe a dos características, que es el origen, la función específica, que es dada por unas moléculas llamadas las moléculas CD, que los caracterizan y los identifican. Los linfocitos T entonces se llaman así por su origen y diferenciación a nivel de un órgano del tórax que se encuentra en el mediastino, que se llama el timo. Se ahondará en el timo posteriormente en el capítulo del tejido linfoide. Los linfocitos B se deben su nombre a su identificación en la bursa de Fabricio de las aves y en la médula ósea de los humanos. Médula ósea en inglés es bone marrow, y ese bone marrow es el que le da entonces el nombre al B. Finalmente, el natural killer o simplemente el linfocito NK o célula NK son originados también en la médula ósea de los mismos precursores que los linfocitos B y los linfocitos T, y se llaman así por su función. Su función exclusiva es destruir células, eliminar células que estén transformadas, ya sea por la presencia de un virus o un patógeno intracelular, o por una
mutación en su ADN que produzca antígenos extraños en el caso de las células tumorales. Aquí tenemos entonces un linfocito. Morfológicamente es un linfocito pequeño, aquí lo podemos ver en el frotis, se alcanza a ver la pequeña escotadura y el citoplasma es delgadito. Ya en esta micrografía electrónica pues podemos ver la escotadura y la presencia de algunos gránulos azurófilos. Ahora vamos a hablar como en particular de cada grupo de linfocito. Cuando hablamos del linfocito T, se debe tener en cuenta entonces que el linfocito T va a expresar en su membrana una serie de moléculas típicas. Esas moléculas entonces se llaman CD y el TCR. El TCR significa el receptor de célula T. El TCR es muy importante para la presentación de antígenos. Entonces, el tener TCR hace al linfocito T, pero lo que más allá hace a un linfocito T es la presencia de estos marcadores llamados clúster de diferenciación o cúmulos de diferenciación CD, cluster differentiation en el inglés, CD2, CD3, CD5 y CD7. Cualquier linfocito que por inmunohistoquímica, por citoquímica o por fluorescencia exprese estas moléculas, entonces es un linfocito T. Este linfocito T, entonces, se caracteriza también porque en la sangre periférica de todos los linfocitos maduros, el 60-80% son T. O sea, la mayoría de linfocitos en sangre son T. Y ya lo complejo de hablar de linfocitos T es que se han identificado varios tipos que se llaman citotóxicos, helper o colaboradores o cooperadores, los T reguladores o supresores, los linfocitos T gamma delta y unos de reciente descripción llamados los linfocitos T invariables asociados a mucosas. Entonces, los linfocitos T citotóxicos, también llamados CD8 positivos, se llaman así por su función, ya que al activarse secretan una serie de moléculas que producen la degradación de células que están infectadas por patógenos intracelulares o células neoplásicas tumorales, por eso los llaman así. Hacen parte entonces de la inmunidad que llamamos celular eh, o mediada por células. Reconocen los antígenos que les presentan las células presentadoras a través de ese receptor de célula T y esos antígenos provienen de células infectadas por virus o células que, como ya lo mencionamos, son neoplásicas. Y esos antígenos son presentados desde las moléculas de, el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Esto se profundizará un poquito más en tejido linfoide. Los linfocitos T helper, cooperadores o ayudadores, llamados así por hacer que eh, se activen otras células dentro de la respuesta inmune de tipo celular. Entonces ellos son activados por antígeno, pero en el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y lo hacen a través de su TCR también. Entonces, al presentar el antígeno, la célula presentadora de antígeno al linfocito T, CD4 lo activa y él empieza a producir unas moléculas llamadas interleucinas que van a ocasionar que estimulen y proliferen más de esos linfocitos T helpers o que se estimulen otro tipo de células asociadas con la respuesta inmune y por eso es que los llamamos helpers, ayudan a otros, le colaboran a otros. Esas células recién diferenciadas sintetizan entonces también moléculas llamadas linfoquinas o linfocinas que ayudan y afectan la función y diferenciación de otros linfocitos. Estos linfocitos T helper hacen que los linfocitos B
se diferencien en plasmocitos y sinteticen anticuerpos. Aquí de pronto quedó un poco errado, no es que ellos se vuelvan plasmocitos, sino hacen que los linfocitos B se diferencien en plasmocitos para sintetizar anticuerpos. Los Treg o T reguladores o supresores son una población de linfocitos muy diversos en cuanto a forma se refiere, a morfología se refiere, y su función está dada porque pueden suprimir, regular la respuesta inmune frente a un antígeno que es extraño o propio, mediante entonces influir sobre otras células del sistema inmune. Por eso los llaman reguladores o supresores. También entonces evitarán la diferenciación de otras células como los linfocitos B hacia plasmocitos, de manera que pueden evitar la síntesis de anticuerpos de manera indirecta, y también regulan el desarrollo de líneas celulares a nivel de la médula ósea como la línea eritroide, es decir que son unos linfocitos muy especiales porque median es la supresión de la respuesta inmune, la regulación de la respuesta inmune más allá de estimularla. Los linfocitos T gamma delta los llaman así porque el TCR específico tiene cadenas gamma y cadenas delta. Esa es la razón de ser de su nombre. Son linfocitos que evidentemente pues nacerán en el timo y migran hacia tejido epitelial. Esa sería como el plus. No van hacia órganos linfoides, sino propiamente viajan hacia el epitelio y no vuelven nunca más hacia la sangre ni van a órganos linfoides. Entonces son linfocitos que también llamamos intraepiteliales y hacen parte de la primera línea de defensa en piel y mucosas contra microorganismos que sean invasores. Los linfocitos T que llamamos invariables asociados con mucosas son unos de reciente descripción, y estos subtipos de linfocitos tienen un TCR con una cadena que no varía nunca, por eso la llaman invariables. Cadenas alfa y beta son constantes siempre en ellos, por eso su nombre de T invariables, y precisamente se localizan en las mucosas, y por eso su nombre se complementa. Estas células reconocen metabolitos que proceden de la síntesis de la riboflavina. La riboflavina es la vitamina B2 que se estudiará en la bioquímica, y esa síntesis de riboflavina tiene que ver con hongos y bacterias, de manera que ellos serán activados por la presencia de esos metabolitos en la eh, infección bacteriana o en la infección fúngica, haciendo que se secrete interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, y de esta manera activar la muerte de esas células infectadas mediante la vía de receptores de muerte descrita en la apoptosis. Los linfocitos B entonces son células que más o menos son del 20 a 30 de los linfocitos maduros en sangre. Ellos son de una vida media variable, es decir, que pueden durar meses, pueden durar días, pueden durar horas o incluso años en el torrente sanguíneo o en los tejidos linfoides, eh, y son activos en lo que llamamos la inmunidad humoral o inmunidad mediada por anticuerpos. Estos entonces en sangre expresan inmunoglobulinas de tipo M y D, pero también pueden secretar inmunoglobulinas de otros tipos en el torrente sanguíneo, o al convertirse en plasmocitos secretarlas en el tejido conectivo. Estos tienen complejo mayor compatibilidad del tipo 2 en su superficie, por lo cual pueden ser células presentadoras de antígenos potencialmente hablando. Sus marcadores de superficie son muy diferentes en cuanto a CD se refieren con respecto a los linfocitos T. Hablamos de los CD9 positivos, CD19, CD20 y CD24 positivos. Los linfocitos natural killer, entonces, se llaman así por, como mencionamos, su función destructora
de células infectadas por patógenos intracelulares como los virus y algunos tipos de células tumorales. Del 100% de linfocitos circulantes, solamente el 5 a 10% de linfocitos son linfocitos de tipo natural killer. Los marcadores de superficie CD son muy diferentes de los T y los B. Tenemos aquí que son CD16, CD56 y CD94 positivo, y por tamaño, ya pensando en cómo se ven morfológicamente, son más grandes que los otros dos. Poseen un núcleo que tiene una escotadura mucho más prominente, por eso hablamos de núcleo arriñonado, y tienen varios gránulos citoplasmáticos. Estos gránulos citoplasmáticos entonces tienen que ver con la destrucción de células infectadas o tumorales. Después que se activan los linfocitos natural killer, liberan desde esos gránulos sustancias que se llaman las perforinas y las granzimas, y esas moléculas hacen canales en la membrana plasmática e inducen fragmentación del ADN de la célula que está infectada o de la célula que es tumoral. Entonces su función es bien importante. Ellos hacen también parte de la primera línea de defensa, es decir, de la inmunidad innata, no de la adaptativa como lo harían los otros linfocitos T y B, salvo los linfocitos T gamma delta, que como dijimos también presentan su presencia en los epitelios y hacen parte de esa primera línea de defensa. Finalmente, los monocitos son los leucocitos más grandes que se pueden ver en el frotis de sangre periférica. Se encuentran pocos días en sangre, o algunos días después de la monocitopoyesis, van hacia los tejidos conectivos y terminan convirtiéndose en diversos fagocitos del que llamamos sistema fagocítico mononuclear. Entonces, dependiendo de la zona donde migren, tomarán el nombre del sistema fagocítico mononuclear que les corresponde. Entonces se podrían llamar macrófagos de tejido conectivo, osteoclastos, macrófagos alveolares, macrófagos de Kupffer, podrían llamarse macrófagos de ganglio linfático, macrófagos del sistema retículo endotelial del vaso, etcétera. Todas esas células igual pertenecerán al sistema fagocítico mononuclear. El núcleo típico, pues lo recordamos por el macrófago, que es un núcleo con una escotadura muy prominente, lo que le da el nombre de núcleo arriñonado. Tendrá un aparato de Golgi bien desarrollado porque es una célula que secreta multiplicidad de citoquinas y contienen una serie de gránulos azurófilos en el citoplasma, dado que son células fagocíticas. Contienen entonces en esos gránulos azurófilos las enzimas que son típicas para la degradación en un fagolisosoma. Aquí tenemos entonces en estos frotis de sangre periférica la presencia de varios tipos de monocitos en diferentes estadios de desarrollo. Entonces vemos que el tamaño se va aumentando de manera secuencial. Miren que este es más pequeño que este y que este, con respecto a los glóbulos rojos que están por ahí cercanos. Podemos ver también que el núcleo también presenta unas diversas morfologías, pero hay una escotadura mucho más prominente que en el linfocito, hasta que tenemos propiamente ese núcleo formal con una escotadura muy acentuada, lo llamaríamos entonces núcleo arriñonado. Vemos como también en la superficie hay una serie de gránulos, y esto no los hace granulocitos, son gránulos azurófilos, que son gránulos inespecíficos o primarios. Entonces, la identificación del monocito no es tan complicada si tenemos en cuenta que son más o menos del 3 al 8% de todos los leucocitos, el tamaño es el más grande y presentan esa gran escotadura a nivel nuclear. Durante el proceso de inflamación, entonces el monocito se transforma en macrófago y es una célula, como su nombre lo indica, fagocítica. Pueden fagocitar bacterias, incluso células y detritos celulares.
Por lo tanto, el monocito macrófago se le conocería la misma línea de células. Y ese monocito macrófago es una célula presentadora de antígenos. Después de la fagocitosis, él es capaz de presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 fragmentos de eso que fagocitó, conocidos como antígenos, y entregárselos principalmente a linfocitos helper, o sea, T, CD4 positivos. Recordemos que a través de esa activación él va a hacer que se produzca la activación de otras células o la clonación de otros helpers. Aquí vemos entonces la microscopía electrónica y óptica de un monocito. Vemos cómo es una célula grande en tamaño, con ese núcleo escotado. Aquí lo vemos muy bien, el núcleo arriñonado. Le vemos también la presencia de multiplicidad de organelos, entre ellos los gránulos de tipo azurófilo, que son lisosomas. Bien, a continuación entonces, después de haber abordado todas las células sanguíneas, todos los elementos formes sanguíneos, vamos a proceder a comentar algunos apartes muy particulares y muy sencillos con respecto al origen de las células sanguíneas, denominado la hematopoiesis. La hematopoiesis o hemopoiesis entonces es el origen de estos glóbulos que estuvimos mencionando en la primera y segunda sesión, de los eritrocitos, de los leucocitos y de los trombocitos. Por eso, cuando hablamos de hematopoiesis, incluimos tanto la eritropoiesis como la leucopoiesis como la trombopoiesis. Entonces, las células de la sangre, como hemos comentado, tienen unos rangos de vida media distintos. No son células inmortalizadas, son células que van a tener unas vidas medias limitadas que se producirán y luego se destruirán de manera continuada. Por lo tanto, el proceso de hematopoiesis garantiza que mantengamos unos niveles constantes de todos los tipos de células que hemos mencionado a nivel de los tejidos y de la sangre periférica. En los adultos, entonces, eritrocitos, granulocitos, monocitos y plaquetas se forman en la médula ósea que llamamos roja, mientras que los linfocitos se pueden hacer en la médula ósea roja y en los tejidos que llamamos linfoides, particularmente en el timo. Durante la vida fetal, lo que ocurre entonces es que eritrocitos y leucocitos no se forman en la médula ósea propiamente hasta que exista la médula ósea. Y es que con el desarrollo iremos viendo que la osificación y la aparición de la médula ósea no son tan tempranas. De manera que va a haber unas fases, unas etapas en donde iremos formando secuencialmente los diferentes glóbulos de la sangre y las plaquetas en otros órganos diferentes a la médula ósea hasta que la médula ósea sea quien cargue con el proceso propiamente. Entonces tenemos una primera etapa donde una estructura llamada el saco vitelino inicia en la tercera semana del desarrollo el proceso de hematopoiesis y lo hace a través de unas células que conforman lo que se llaman los islotes sanguíneos. Esos islotes sanguíneos originan unas células que se llaman los angioblastos y otras que se llaman los hemangioblastos. Los hemangioblastos entonces originarán los componentes de la sangre a ese nivel. Posteriormente tenemos la aparición del hígado, más tardía, ya en el periodo fetal, con la aparición entonces de la hematopoiesis hepática. También el vaso hace aparición durante esta fase secundaria, hasta que finalmente en la tercera etapa, que ya se llama la fase medular, ocurre la hematopoiesis en la médula ósea y en los tejidos linfoides, pero esto es más tarde, casi durante las etapas intermedias o finales del segundo trimestre de gestación. Después de nacer ya la hematopoiesis es exclusiva de la médula ósea roja y de los tejidos linfoides como el timo. Aquí vemos entonces en esta gráfica esa dinámica que tiene la hematopoiesis. Vemos cómo ocurre el proceso en diferentes momentos de la vida prenatal y postnatal. Aquí interpretamos entonces que prenatalmente iniciamos en el saco vitelino de manera intensa, pero con el tiempo
va disminuyendo durante el primer trimestre, ese proceso va disminuyendo, el hígado va apareciendo en el segundo mes de gestación, se vuelve intensa su producción hematopoyética a mitad de gestación junto con el vaso. El vaso aparece un poquito más tarde, pero hace también parte de la segunda fase de hematopoiesis prenatal y finalmente decrece la producción hepática para darle cabida a la producción en la médula ósea que va intensificándose hasta el momento pleno de darse en el nacimiento. Ya después de nacer vemos como diferentes huesos empiezan a marcar la parada hematopoyética, empezando por la tibia, luego el fémur, las costillas, el esternón y finalmente las vértebras y sobre todo también los huesos de la pelvis formarán parte ya de esa fase que consideramos final de el proceso de hematopoiesis. Debe haber hematopoiesis durante toda la vida, pero ella va a decrecer un poquito. La hematopoiesis con los años va disminuyendo y la médula ósea roja es sustituida por médula ósea amarilla con el paso de los años. Con respecto a las teorías de hematopoiesis, la que más ampliamente está difundida es la llamada teoría monofilética. En esta teoría monofilética de la hematopoiesis se considera que las células de la sangre derivan de una única célula precursora llamada la stem cell hematopoyética o célula madre hematopoyética, hematopoietic stem cell. Esa stem cell hematopoyética no solo se diferencia en todos los linajes de células de la sangre, sino tiene capacidad de volver a hacer mitosis y renovarse a sí misma. Entonces encontraremos en la médula ósea stem cells que garantizan primero que haya más stem cells y segundo que se produzcan todos los linajes celulares de la sangre. Entonces, no solo tiene ese poder de llegar a linajes de células no, sanguíneas, sino también otras no sanguíneas y contribuir a la regeneración de células de diversos tejidos. Y es que cuando estudiamos el tejido conectivo, vimos que había nichos de células madre o células madre mesenquimales a nivel del tejido conectivo. Unas de ellas vienen de esta stem cell hematopoyética. Entonces es una célula muy poderosa, evidentemente es multipotencial y se ha encontrado en diferentes tipos de tejidos como por ejemplo en el cordón umbilical, en el hígado fetal, en la médula ósea fetal y evidentemente en la médula ósea del adulto. Esa stem cell pues se puede localizar utilizando marcadores CD, por ejemplo, ya tiene CD34 positivo, CD90 positivo, CD38 negativo. Entonces podemos localizarla usando técnicas de inmunofluorescencia o histoquímica a nivel de esos preparados de médula ósea. Sin embargo, en los preparados de rutina, verla es imposible, es muy difícil aislarla, entonces es mejor utilizar inmunocitoquímica, histoquímica o inmunofluorescencias para su localización. Entonces, como podemos ver acá, la stem cell hematopoyética es multipotente, va a generar todos los linajes que nosotros pensemos en cuanto a células de la sangre se refiere. La célula stem cell entonces será capaz de originar células de línea linfoide, es decir, linfocitos, o algo que llamamos mieloide. Entonces, cuando llamamos de línea linfoide, son solo linfocitos los que se producen desde esa célula progenitora linfoide. Mientras que cuando hablamos de línea mieloide, pues tendremos la aparición de diferentes precursores. Unos precursores serán de granulocitos monocitos, es decir, que originaremos cualquier célula que sea granulocito, es decir, neutrófilo, es decir, eosinófilo, es decir, basófilo. En el origen basófilo también encontramos la aparición de mastocitos y al mismo tiempo se llama granulocito monocito, es decir, que aparecerán desde esa línea mieloide los monocitos que se convertirán en macrófagos. También tenemos de la línea mieloide que aparece la línea llamada megacariocito eritrocito, es decir, que esa stem cell que se va por la línea mieloide puede originar megacariocitos que a su vez sacarán a las plaquetas o algo que se llama eritroblastos
que originarán a los eritrocitos. Entonces, en la teoría monofilética, en resumen, la stem cell es capaz de originar cualquier glóbulo de la sangre o cualquier plaqueta e incluso, como lo mencionamos, puede originar otro tipo de células fuera de la sangre. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo deducimos que tome un camino o el otro? Pues el que la stem cell hematopoyética pueda originar otro tipo de células tiene que ver directamente con la estimulación por los llamados factores estimulantes de colonias. Como podemos ver, hay factores estimulantes de colonias granulocito-macrófago, de granulocitos, de monocitos. Está la eritropoyetina que estimulará la línea eritroide, la trombopoyetina que estimulará la vía de megacariocito, y hay muchísimas descritas que lo que van a hacer es ir estimulando a la stem cell o a las unidades formadoras de colonias mieloides o linfoides para ir llegando finalmente a originar propiamente cada una de las células que conocemos. Entonces, aquí podemos ver la eritropoyesis. Entonces, la eritropoyesis, como mencionamos hace un rato, tiene que ver con la línea mieloide que originará, volvámonos aquí un poquito, la línea mieloide originará a la célula progenitora de megacariocitos y eritrocitos. Entonces, por este lado tenemos la línea eritroide. Entonces, miren cómo la célula que origina megacariocito eritrocito deberá ser llevada por una sola línea para originar eritrocitos, y es la que estamos viendo acá. Entonces esa primera célula se conoce como el proeritroblasto. El proeritroblasto tiene núcleo, quiero que vean esto, es importante que lo vean, que tiene núcleo. Ese después se convierte en algo que se llama el eritroblasto basófilo, va disminuyendo su tamaño. Posteriormente empieza la síntesis de hemoglobina a ese nivel y aparece el eritroblasto que llamamos policromófilo. Ese, miren cómo el núcleo va disminuyendo en tamaño y a su vez el citoplasma. Luego de ese aparece finalmente el eritroblasto. El eritroblasto que llamamos ortocromófilo o normoblasto, que es como más lo conocemos nosotros en los frotis y en los cuadros hemáticos, pues es una célula mucho más pequeña, el núcleo está mucho más disminuido y al final de esta fase el núcleo es expulsado. Entonces vemos como ya el precursor inmediatamente anterior al eritrocito, que se denomina eritrocito policromófilo o simplemente reticulocito, él ya pierde el núcleo, ya tiene, digamos, los organelos definitivos y dijimos que son atípicos, escasos, la síntesis ya formal de la cadena de hemoglobina para que éste pueda salir a la sangre y se convierta finalmente en el eritrocito. Entonces, pensar que primero el núcleo existe, que el tamaño del precursor es mayor, pero con el tiempo va sintetizándose la hemoglobina, va cayendo la producción de ARN con la desaparición secuencial del núcleo, hasta que en un punto dado ya el eritrocito eh, policromatófilo o reticulocito no tiene núcleo y ya no produce más ARN, que eso lo vemos en esta gráfica. Entonces vemos cómo aumenta secuencialmente la síntesis de hemoglobina en el estadio eritroblasto basófilo, pero miren que hay un tope de síntesis de ARN para luego ir decreciendo. O sea, voy sintetizando hemoglobina, pero mi ARN se va perdiendo hasta un punto donde ya no tengo núcleo y por lo tanto ya no sintetizo ARN, por lo tanto ya no puede haber síntesis de proteínas de nuevo, sino que él queda con las proteínas que tenía el reticulocito o eritrocito policromatófilo que estamos hablando. La trombocitopoyesis o trombopoyesis sería el origen de las plaquetas. En ese sentido, todos los días hay producción de plaquetas en la médula ósea y se producen aproximadamente 1 por 10 a la 11 plaquetas día. Muchas de ellas entonces quedarán en torrente sanguíneo, muchas serán destruidas. Dependiendo de la demanda que se tenga de plaquetas, pues habrá una mayor
o menor trombopoyesis. ¿De dónde sale la plaqueta? Entonces tiene los precursores en la línea mieloide. Entonces la célula mieloide común se debe diferenciar por factores de crecimiento hacia la célula progenitora de megacariocitos eritrocitos. Como podemos ver, puede que de una vez la célula mieloide se convierta en la progenitora de megacariocitos o desde la célula común de megacariocito eritrocito se convierta en esa progenitora de megacariocito. Esta célula debe originar el megacardioblasto y finalmente el megacariocito. Y como ya lo comentamos, el megacariocito va a empezar el proceso de fragmentación que lo conllevará a la fragmentación de su citoplasma y su membrana con presencia de organelos, la aparición de los gránulos propios de la plaqueta y esa plaqueta o trombocito saldrá hacia el tejido sanguíneo para ejercer su función. Como dura poco tiempo viviendo la plaqueta, cerca de 10 días, pues la trombopoyesis es un proceso bastante activo. Ya dijimos cuántos plaquetas se pueden llegar a producir por cada día. Luego tenemos la granulocitopoyesis o granulopoyesis. En este sentido aquí estamos hablando de los granulocitos, de dónde aparecen los granulocitos. Ellos también tienen que ver con la célula mieloide común. Entonces viene desde la stem cell la célula mieloide común y esa se diferenciará por factores de crecimiento en la llamada célula progenitora de granulocito monocito. Es decir, que esa es precursora de todos los granulocitos, pero también de los monocitos. Por eso comprendemos por qué los monocitos comparten los gránulos azurófilos con los basófilos, los neutrófilos, los eosinófilos y también porque tienen mieloperoxidasa en los gránulos azurófilos, porque vienen desde un precursor común todos los cuatro. Adicionalmente pueden aparecer las llamadas células dendríticas desde esa unidad formadora de colonias granulocito-monocito. Esas células son importantes en el sistema linfoide que se estudiará posteriormente. Entonces, dependiendo de la línea que se necesite, pues se activará por uno u otro lado la respectiva granulocitopoyesis. Entonces tendremos que si vamos por el lado neutrófilo, pues debe aparecer una célula precursora de neutrófilos. Si estamos hablando de los basófilos, entonces aparece una célula común para originar basófilos y mastocitos. Después de la diferenciación, bien sea sacobasófilos o sacomastocitos. Recordarán ustedes que esas células entonces son creadas por la misma célula común progenitora. Si vamos por el lado eosinófilo, debe haber una progenitora de eosinófilos y finalmente, si hay un monocito, debo tener una progenitora de monocitos. El monocito, como comentamos, se puede volver macrófago en los tejidos conectivos. Entonces aquí tenemos este esquema donde está más o menos sintetizado el proceso. Entonces, la célula que llamamos unidad formadora de colonias granulocito monocito viene del mieloblasto. El mieloblasto es originado en esa célula común. Después de un proceso de maduración, miren que aparecen ya los gránulos. Eso sería lo que llamamos el promielocito. Y el promielocito es el que va a decidir por qué línea va a coger, si por línea basófilo, por línea eosinófilo o por línea neutrófilo. De acuerdo a esos factores estimulantes de esas colonias, esos factores de crecimiento, pues completando el ciclo tendremos que esos mielocitos pues originarán ya bien sea neutrófilos, eosinófilos o basófilos. La monocitopoyesis entonces está íntimamente asociada con la granulopoyesis, al tener un precursor común que es la unidad mieloide. La unidad mieloide entonces habíamos dicho que originaba la célula común de granulocito monocito y esa a su vez se diferenciaba en la célula progenitora de monocitos a través de diferentes factores estimulantes de colonias. Finalmente esa célula progenitora se diferencia en monocito
El monocito sale a la sangre y después migra al tejido conectivo para convertirse en macrófago. La linfopoiesis entonces sería el origen de los linfocitos. La stem cell en este caso no toma la línea mieloide, toma la línea que llamamos linfoide. Se diferencia en la célula progenitora linfoide común y esa es capaz de generar entonces los que llamamos linfocitos pre-B, pre-T y pre-NK. Esos madurados originarán definitivamente los linfocitos NK, los T y los B. Como recordamos, son células inmaduras, deben ir a los órganos linfoides para completar los procesos de maduración y volverse células inmunocompetentes. Aquí también observamos que el linfocito B podrá originar por estimulación de un linfocito T helper un plasmocito que producirá anticuerpos. De manera que, como pueden ver, la dinámica de la hematopoiesis es bien interesante. Esta línea punteada va dirigida hacia aquí. Es decir, que la célula mieloide o la célula linfoide pueden originar células dendríticas, que eso desde el punto de vista inmunológico es muy importante. Finalmente vamos a hacer un recuento muy corto y muy sintético de lo que corresponde al cuadro hemático o hemoleucograma o simplemente hemograma. Dentro de los múltiples estudios que se le pueden hacer a la sangre, nosotros tenemos el hemograma. El hemograma es un análisis que se solicita de manera frecuente en los hospitales, en las unidades de cuidado intensivo, en las consultas externas a nivel de urgencias, y es un examen que los médicos deben saber interpretar y más allá de solo interpretarlo, deben tener en claridad por qué se solicita. Y es que da unos datos que yo debo saber interpretar para entender alteraciones a nivel de las líneas celulares que estudiamos previamente. Por lo tanto, él proporcionará unas cantidades relativas y algunos cálculos que se obtienen a partir de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas que una persona particular tiene en su sangre. Estos cálculos se hacen de manera automatizada mediante una máquina denominada el citómetro de flujo. El citómetro de flujo va a contar las células y adicionalmente les va a hacer una serie de mediciones, una serie de cálculos matemáticos y eso automatizado es lo que se entrega en el reporte de cuadro hemático. Algunas veces uno puede pedir recuentos manuales que se pueden hacer en los laboratorios de manera sencilla y los hace alguien que sea experto en la materia. Él toma la sangre y puede hacer extendidos, frotis, y poder hacer recuentos manuales utilizando diferentes tipos de métodos. ¿Qué parámetros encontramos a nivel de nuestro hemograma o cuadro hemático? El primer parámetro se llama el white blood cell o conteo de leucocitos. Entonces, usualmente este conteo está dado en miles de leucocitos por cada microlitro de sangre. Entonces, en este sentido, debemos pensar que ahí están contenidos absolutamente todos los leucocitos, no nos hacen lo que llamamos un recuento diferencial. A la elevación de leucocitos la llamamos leucocitosis y a la disminución la llamamos leucopenia. Estas entidades, lo importante es entender qué podría causarlas para así mismo entonces entenderlas. Un recuento bajo puede estar asociado a medicamentos, a enfermedades autoinmunes, a enfermedades de la médula ósea, al uso de fármacos, infecciones, o sea que las causas de leucopenia o de leucocitosis son variables. Tenemos que pensar es el por qué se da. Cuando tenemos leucocitosis podríamos estar hablando de cierto tipo de infecciones, pero también podríamos estar hablando de tumores de sangre conocidos como leucemias o linfomas. El diferencial del conteo es que me suministran el dato de cuántos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos y neutrófilos en callado o en banda, que dijimos que eran inmaduros, se pueden presentar, se pueden dar a nivel
de la muestra de sangre de esa persona determinada. Aquí entonces hay dos formas de mostrar el diferencial. Uno es por porcentaje con respecto al conteo de leucocitos o la otra es en lo que llamamos el conteo absoluto. El conteo absoluto deberá ser calculado teniendo en cuenta el porcentaje y el número de leucocitos totales. Me refiero al porcentaje de cada línea, neutrófilo, sinófilo, basófilo, linfo, mono y neutrófilo, con respecto al conteo total. Ahí sacaremos un número de células por cada microlitro de sangre. Posteriormente analizamos la línea roja. La línea roja se analiza teniendo en cuenta el recuento de eritrocitos que se llama el RBC, Red Blood Cell, y este recuento eritrocitario está dado en millones de eritrocitos por cada microlitro de sangre. Este recuento entonces va a ser diferente en hombres y mujeres y esto se explicó previamente. El hematocrito, eh, que es el porcentaje de glóbulos rojos, será mayor siempre en hombres que en mujeres sin que esto tenga ninguna repercusión fisiológica. Entonces, el conteo se da en millones por microlitro, mientras que el hematocrito se hace dado en por ciento. Cuando se eleva el conteo o el hematocrito o la hemoglobina, de la cual ya vamos a hablar, se denomina esto policitemia. Cuando está por debajo de los rangos normales se llama anemia. Y ahí la obligación es buscar la causa ya sea de la anemia o de la policitemia. La hemoglobina, como se discutió, entonces es una proteína asociada a la captación de los gases en sangre, oxígeno y CO2 por los eritrocitos. Este parámetro se da en gramos por decilitro y es usual que entonces tenga más hemoglobina el hombre que la mujer, que haya mayor concentración en gramos por decilitro. Ese parámetro también nos puede inducir a pensar en anemia o en policitemia de acuerdo a la cantidad de hemoglobina que ya en la muestra. Entonces, para leer o interpretar glóbulos rojos, ¿qué será importante? Tener en cuenta los tres valores, tener en cuenta la hemoglobina, tener en cuenta el hematocrito y tener en cuenta el conteo de glóbulos rojos. Adicionalmente, el hemograma nos presenta los índices o parámetros eritrocitarios. Estos hacen referencia a unas características particulares de cada glóbulo rojo. Tenemos entonces entre ellos el volumen corpuscular medio, que se refiere al tamaño de un eritrocito en sangre, un tamaño promedio. Ese se mide en femtolitros. La hemoglobina corpuscular media, que hace referencia a la cantidad de hemoglobina que hay en un eritrocito promedio. Está también la concentración de hemoglobina media corpuscular, que es el porcentaje de la concentración de hemoglobina en un eritrocito promedio. Y finalmente tenemos lo que llamamos el ancho de distribución de eritrocitos, RDW. Ese ancho de distribución o amplio de distribución indica si todos los eritrocitos son más o menos iguales o diferentes en tamaño y forma. Eso entonces a uno lo hace pensar en si la médula ósea está mandando formas inmaduras hacia la sangre. Por lo general los glóbulos rojos son de un tamaño estándar, pero si yo veo glóbulos rojos de mayor tamaño en sangre, puede ser que la médula ósea los esté enviando por alguna razón y debo interpretarlo. Finalmente tengo la línea plaquetaria dentro del hemograma. Ahí tenemos escasamente dos o tres parámetros. El primero es el conteo de trombocitos o PLT. Ese conteo plaquetario, platelet en inglés, son medidas en miles por microlitro. Cuando haya elevación de plaquetas, llamo trombocitosis, y si hay disminución, se llama trombocitopenia o plaquetopenia. También debo pensar en qué causas pueden causar el ascenso o disminución de esa línea. Y también puedo medir el volumen plaquetario medio, que me proporciona más o menos el tamaño promedio de esas plaquetas en el volumen de sangre que se examina. Entonces aquí tenemos una tabla
que nos da algunos parámetros, digamos, normales de los elementos celulares. Sin embargo, aquí tener cuidado que estas cifras están dadas en litro. Las que yo acabé de mencionar eran en microlitro, por lo tanto, para llevarlas a litro, pues simplemente debo tener en cuenta es la potencia de 10 que utilice. Entonces, si estoy en litro, pues aparecerá 10 a la 2. Y si estoy en microlitro, aparecerá 10 a la 6, pensando en los eritrocitos porque están en millones por microlitro. Más están en una potencia mucho mayor en litro, evidentemente porque es mayor volumen. Si estoy hablando de los leucocitos en litro, aparece 10 a la 9, pero si estoy hablando en microlitro, será en razón de 10 a la 3. O sea, entre litro y microlitro la potencia de 10 disminuirá 6 veces. Y ahí vemos cómo entonces todos están en 10 a la 9 en caso de la línea de los agranulocitos y los granulocitos, pero en microlitros será 10 a la 3, porque son en miles, al igual que las plaquetas. Entonces, en esta tabla que aparece en algunos libros de hematología o aparecen libros de laboratorio clínico, son muy ampliamente difundidas, las encontramos fácilmente en la red. Podemos ver más o menos los rangos de normalidad de las em, diferentes líneas que comentamos. Lo importante que es no tener una receta de cocina para la interpretación, sino más bien que hacer un constructo donde yo con mi conocimiento pueda encarar un cuadro hemático con los rangos del laboratorio que lo procesa. Es importante yo más o menos hacer por mi población donde yo trabaje un estándar más o menos de los valores y con eso yo enfrentar mi conocimiento con los rangos que el laboratorio me suministra. Con esto entonces terminamos la sesión correspondiente a tejido sanguíneo en segunda parte.